A veces a través de nuestras redes sociales nos escriben personas contándonos cosas muy bonitas que Dios ha hecho en sus vidas. Y lo hacen de esta manera. Le dicen a uno: Padre, usted nos ha enseñado que hay que robarle un milagro al cielo, un milagro a Dios. Y entonces hay gente muy bella que le cuenta a uno: Padre, le robé mi milagro a Dios. Y todos anhelamos eso, que en medio de esos días lluviosos a veces pareciera que lloviera solamente para nosotros. A veces pareciera que la dificultad solamente fuera para mí, en mi vida personal, y no salgo de una para ya estar metido en otra. Y en medio de esa situación, yo quiero robarle un milagro a Dios. Y alguna persona podría decirme: Padre, pero eso es imposible. Y entonces yo lo quiero invitar a usted para que le borre el IM, y es posible. El que entendió, entendió. Bórrele el IM y eso es posible. Y con seguridad ese milagro que usted y yo hemos sentido tan lejos, ese milagro va a llegar a nuestra vida y usted podrá contarle al mundo que es un ladrón de milagros al cielo. Por eso aquí hay muchas personas que nos han contado los milagros que le robaron a Dios. Y si algunas personas lo han hecho, usted, ¿por qué no? Por eso quiero proponerles este texto que nos va a enseñar la pedagogía, la metodología, la forma, la manera de cómo robarle un milagro al cielo. Y lo primero que vamos a entender es que hay 4 cosas que no nos ayudan. Hay 4 cosas que están frenando la bendición. Hay 4 cosas que la obstaculizan. Hay 4 cosas que hace que yo sea testigo, a veces incluso con envidia, de que a otro lo salude la bendición y a mi lado pase de largo. Padre, ¿y por qué a esa persona sí y a mí no? Y entonces, leyendo ese texto, yo encontraba 4 razones que quiero que ustedes y yo nos detengamos en ellas. Comienza el texto que acabamos de leer diciendo: al irse Jesús de allí, volvió a su tierra. Amigos, Jesús es un tipo muy querido. Va por todas partes caminando, haciendo milagros, atendiendo a la gente, escuchando a los necesitados, y un día decidió volver a su tierra. Pero cuando llega a su tierra, pareciera encontrarse con la gente que no quiere recibirlo. Y esa es la primera razón por la cual para mí es tan difícil robarle un milagro a Dios. Porque con mi forma de ser, de vivir y de comportarme, pareciera que no me interesara que Dios volviera o que viniera a esta tierrita. No se le olvide que usted es la tierra preferida de Dios, que Dios se complace en usted, que usted es el terruño de Dios, que usted es propiedad del Señor, que usted es su heredad. Y entonces volver a la tierra significa que usted tiene 2 opciones: recibir a Jesús o cerrarle la puerta. Y hay personas, por eso el milagro a veces les pasa de lado, que asumen frente a Dios una actitud
caprichosa de cerrazón. Le cierran la mente, le cierran la vida, le cierran el corazón. Se enorgullecen incluso de decir que están caminando en ciertas doctrinas o en ciertos movimientos. Me cuesta mucho conectarme con Él, dicen otras personas, pero tampoco hago nada para lograrlo. Hay personas que deberían entender que para robarle un milagro a Dios tienen que ir construyendo una disciplina espiritual. Y que si usted ha llegado lejos porque ha logrado explotar talentos y cualidades en disciplina, hay una realidad que debe aprender a potenciar delante de Dios, y es su espiritualidad, para tener una cercanía más especial a las bondades del Señor. No le he podido robar un milagro a Dios porque Jesús sigue siendo para mí un extraño. Uno a los extraños no les presta atención. Y Jesús sigue siendo el total desconocido para muchas personas, y lo más triste es que no entienden esto para tomar una iniciativa de encuentro con el Dios de los milagros. Llega Jesús a su tierra, y cuando llega a su tierra, la gente lo empieza a escuchar y le van a decir de dónde le viene todo esto y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos. Y aparece la segunda razón por la cual es imposible robarle un milagro a Dios. No creen en lo que Él puede hacer, no creen en lo que Él puede hacer. Y por eso cuando llega la adversidad, la prueba y la dificultad, yo no busco en Dios, sino que abro otras posibilidades, porque Dios no me sirve. Le digo a Dios: quítese de aquí, que usted no me sirve, y ahí en reemplazo de Dios pongo otras cosas. ¿Cómo robarle un milagro al cielo si Dios no me sirve? Si yo no creo en lo que Él puede hacer, si yo no creo que Él es Dios, si no creo en su poder infinito, ¿cómo robarle un milagro al cielo si yo no estoy alineado con Él? A veces sucede esto que va en contra de la bendición. Me refugio en acciones mágicas y facilistas. ¿Qué es el milagro, Padre? Es el favor que viene de manos de Dios. ¿Y qué es la magia, Padre? Es el favor que usted quiere construir con sus manos, conseguir por sus manos, conseguir desde sus posibilidades. El milagro me viene de arriba y yo por la magia quiero el favor desde abajo. Y muevo fichas y busco personas y hago cosas con tal de conseguir mi favor. Eso frena el milagro. Refugiarme en acciones mágicas y facilistas. Dios pareciera que no me dijera nada, pareciera que no me escuchara, no me manda nada. En cambio allí sí me mandan cosas, allí me mandan velitas, me mandan inciensos, me mandan aromas, me mandan baños. Es más fácil por ese lado. Imposible robarle un milagro a Dios cuando yo solamente creo en lo que puedo ver y en lo que puedo tocar. Por eso me quedo en esas acciones, por eso me quedo en esas cosas materiales, porque eso en mi poquita fe empieza a generarme tranquilidad en la conciencia. La gente está escuchando a Jesús hablar y van a decir: pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón, y sus hermanas no están aquí entre nosotros.
Y ahí aparece la tercera razón por la cual es muy difícil robarle un milagro a Dios. Nos acostumbramos a Él, se nos vuelve demasiado cercano, familiar, lo tenemos a la mano, ya no nos causa asombro. A veces uno viene al templo y ahí está guardado en ese cajón, me acostumbré a Él. A veces paso yo por esta iglesia y ya se me olvida que Él está ahí y ni siquiera soy capaz de santiguarme, ni siquiera asumo una actitud de reverencia porque me acostumbré a un Dios guardado en el sagrario. No es el hijo de María y de José el que está ahí metido, ese es. Y me acostumbré a un Dios guardado que se me volvió demasiado familiar. A veces no pasa eso en la Eucaristía. Se me volvió demasiado familiar la Eucaristía, se me volvió costumbre, se me volvió mecánica. Hago la fila, junto mis manos, lo recibo, lo llevo a mi boca, me lo trago y mi vida sigue siendo igual. Perdí el asombro frente al Dios que es capaz de desacomodarse del cielo para bajar a esta tierrita, para bajar a este terruño, para bajar a mi vida, para quedarse conmigo. Siempre está conmigo. Entonces su presencia pierde novedad. Eso fue lo que le pasó a esa gente. Lo veían entrar, lo veían salir, lo veían en la casa, se acordaban de Él cuando era niño y ese Jesús no les generaba impacto, ese Jesús no les decía nada, ese Jesús no les tocaba el corazón. Lo conocemos tanto que ya no nos dice nada. Por eso hay personas que sentadas delante de Él pueden no sentir nada. Es que se acostumbraron a Él, que siempre está ahí metidito en esa cosa tan bonita. Ya no me dice nada. Se me volvió demasiado familiar. Y cuando no me asombro, entonces el milagro no llega. Porque cada encuentro con el Señor tiene que ser una experiencia de asombro, de admiración, de deleite, de gozo, de extasiarme hasta el punto de quedarme solamente en la contemplación. Dice la palabra que se escandalizaban y no lo reconocían. Y ahí viene el cuarto elemento por el cual es tan difícil robarle un milagro al cielo. No lo reconozco, no sé quién es Él. Me pasa como a los discípulos de Emaús. Viene caminando conmigo, me está hablando, me arde el corazón, pero para mí sigue siendo un extraño. No sé quién es Él. Se manifiesta de mil maneras y no lo encuentro ahí. Me regala días soleados, me permite noches estrelladas. No falta el alimento en mi casa. Puedo levantarme cuando tantos no lo hacen y no lo encuentro ahí. No lo reconozco. Caigo en un problema muy grave, queridos amigos, y es que lo que acontece de bueno en mi vida lo leo como acciones de la suerte o del destino. No reconozco a Dios en medio de una bendición, no reconozco a Dios en medio de las bondades, no reconozco a Dios en el trabajo que tengo cuando hay tantos desempleados, no reconozco a Dios en mis hijos cuando hay tantas parejas pagando dinero y en tratamiento tratando de concebir. Considero eso como suerte o como cosas del destino y no descubro a un Dios ahí que todavía no ha terminado de trabajar, que sigue trabajando. Miren, amigos, una razón por la cual la bendición nunca va a llegar. Le doy muy poquito a Dios, pero mantengo cuestionando su presencia. ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? Si existieras no pasaría esto. Y soy un egoísta con el Señor. No tengo tiempo para Él.
Tristemente, las personas que más tiempo reclaman, o más bendiciones reclaman, o más intervenciones divinas reclaman, son las personas que menos le dan. No se nos olvide esto, y creo que se los dije alguna vez. Si quieres que llegue la bendición, dale tiempo a Dios, para que Dios, metido en tu tiempo, te conceda lo que necesitas. Pero si no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para la bendición. Dice la palabra: no pudo hacer allí ningún milagro. No pudieron robarle allí un milagro. No pudieron alcanzar allí delante de él, del mismo, de él mismo. No pudieron robarle un milagro. Porque, Padre, porque el milagro se produce allí donde hay una actitud de respeto y de reconocimiento. Amigos, nosotros le hemos perdido el respeto al Señor. Le hemos perdido el respeto. A veces nos presentamos delante del Señor en una actitud irreverente. Miren, amigos, a veces el Señor está ahí expuesto, y aquí en la hora santa, esperando que llegue el momento, somos armando tertulias que son un irrespeto para Dios. Frente a Dios tenemos que asumir una postura de silencio. Frente a Dios tenemos que asumir una postura de contemplación. ¿Y qué es contemplación, Padre? Que Dios es tan grande en este momento que yo me meto en Dios y dejo que Dios se meta en mí. Si no hay respeto, no hay milagro. Si no hay reconocimiento del Señor, no hay milagro. Si hay irreverencia, no hay milagro. Yo tengo que estar alineado con el Dios de la vida. Y a veces somos tan irrespetuosos con la vida y en la vida con Dios. A veces llevando una vida en total desorden, y con esa vida desordenada ofendiendo al Señor y respetando al Señor. El milagro se da allí donde hay intención de construir una historia con Jesús. No use a Jesús, no se aproveche del Señor. Me concedió el favor y me olvidé de Él. Me concedió la gracia y no volví a la Eucaristía. Me hizo un milagro inmenso y me escapé de Él, de su lado. Cuando llega el milagro, cuando usted empieza a hacer cultura de Dios en su vida, cuando usted aprende a vivir Diosmente, cuando usted aprende a actuar Diosmente, cuando su vida es Dios, cuando usted construye una historia bonita con el Señor. El milagro se da allí donde hay un deseo profundo de conversión. Reconozco mi error, reconozco mi equivocación, reconozco mi falta. He metido la pata, he dañado a mucha gente, he hecho cosas que no debía hacer, pero aquí estoy delante de ti, Señor, dispuesto a corregir todo eso. Ahí empezó el milagro. Ahí empezó a desamarrarse el milagro del cielo. Ahí empezó a venir hacia usted. Cuando usted se pone en el camino de Dios, se alinea con Dios, cuando le abre su vida a Dios con un deseo de cambio, el Señor lo empieza a soltar desde arriba. Miren, amigos, cuando llega el milagro, cuando después de haber manchado nuestra vida, el Señor encuentra en nosotros un corazón que se ha ido limpiando. Cuando llega el milagro a nuestra vida, cuando somos capaces en el camino de la fe, y a veces un camino donde nos soltamos de Dios, de volver a abrazar la fe. Cuando llega el milagro, cuando entendimos que nos hemos ido para muchas partes, que nuestros caminos a veces nos han llevado a destinos que ofenden al Señor, pero un día entendí que meto a Dios en mi camino y que mi camino es Dios, no hay otro camino. Cuando le robo el milagro al cielo, cuando soy capaz de dar un salto de fe. Soy capaz de dar un salto de fe que me lleve a superar lo imposible. Vamos a robarle milagros al Señor.
Y por eso entendamos esto que continúa diciendo la palabra, que allí en su tierra, qué cosa tan triste, hombre, allí en su tierra tan solo sanó a unos poquitos enfermos imponiéndole las manitos. El Dios de los milagros, el Dios de la abundancia, el que multiplica donde no hay nada, el que le dio de comer a más de 5,000 personas, allí entregó unos milagritos. Miren, amigos, esto tan triste. Sanar unos cuantos significa que pudo haber hecho más y no pudo hacerlo. Imagínate uno decirle a Dios que no pudo, y pudo hacer más milagros, pero no los hizo. Si hay algo que frena la acción milagrosa de Dios, es la falta de confianza. Entonces pónganse a pensar ustedes el derroche de milagros que el Señor podría hacer aquí, pero solamente pudo hacer unos milagritos. Y vino la señora que no podía tener hijos y me dice: padre, quedé embarazada. Pudo hacer un milagrito ahí. Para nosotros un milagrito, para esa persona el milagro más grande, y felicitaciones. Pero puede hacer más milagros, muchos más milagros. No hay nada que frene más el poder de Dios que la duda del hombre. Escucha esa frase, que eso es como para anotarla. No hay nada que frene más el poder de Dios que la duda del hombre. Pareciera que le pusiéramos el tate quieto al Señor y le dijéramos: ¿sabe qué? Yo no quiero sus milagros. Pareciera que la duda fuera un muro de contención entre la misericordia del Señor y mis necesidades, pero también de mi negligencia y de mi soberbia. Y dice la palabra, miren esto, que Jesús en medio de ellos se extrañaba y se admiraba de su falta de fe. Vamos a hacernos varias preguntas. ¿Cómo no cultivar la fe si es la respuesta a nuestra necesidad? Si a mí me dicen que en mi necesidad allí hay una solución, yo me voy por ahí. Pues Dios me está diciendo: la respuesta a tu necesidad es la fe. ¿Cómo así, Padre? Sí, creer. Y más que creer en cualquier cosa, creerle a Él y creer en Él. ¿Cómo no entender que por medio de la fe puedo restaurar lo que se ha dañado, incluyendo la salud? Necesito, Padre, un favor, un milagro de Dios aquí en esta enfermedad. Y el Señor le dice: yo tengo la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, Padre? Creer, pero no creer en cuanta cosa me digan. Creer en Él y creerle a Él. ¿Cómo no regalarme la oportunidad de una vida más tranquila en conexión con el Señor? A veces, escuchando la gente, uno empieza a intuir y a sacar conclusiones. El dolor en el alma y en el corazón de una persona es la ausencia de Dios. El no tener en quién creer, el no tener en quién esperar. Por eso, miren eso. ¿Cómo no regalarme la oportunidad de una vida más tranquila en conexión con Dios? Cuando uno está con Él, está donde es y con el que es. No se le olvide esto que le voy a decir. Y así me imaginaba yo el cielo desde niño. Yo desde niño me imaginaba el cielo lleno de regalos. Así me lo imaginé siempre. El cielo está lleno de regalos para ti. Y te voy a proponer que vamos por ellos. Vamos a robarle ese milagro que usted necesita al Señor. Cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados, te vas a preguntar: ¿a qué me trajo el Señor hoy a este lugar? No le dé miedo preguntarse eso. Y la respuesta es muy especial. Dios te trajo hoy a este lugar a decirte que en tus manos está
el milagro en tus manos está, pero no has querido disciplinarte, no has querido organizarte, no has querido ponerte en camino, no has querido escucharlo a Él, no has querido potenciar más tu fe. Si los milagros fueran para algunos, el Dios en el que creemos es un Dios injusto, pero los milagros son para todos y no puede hacer allí milagros porque allí hay gente que no le cree, pero son para todos. ¿A qué me trajo el Señor hoy a este lugar? A decirme que eso que tú estás viviendo, que te han dicho que es imposible para los hombres, pero no es imposible para Dios. Tú le puedes robar ese milagro al Señor. Por eso le vas a decir en esta noche: Señor Jesús, me pongo en tus manos, yo creo en ti, yo espero en ti y te pido en fe que hagas conmigo lo que tú quieras. Alguna vez iban dos monjes caminando hacia el convento, y cuando iban caminando se les acercó una muchacha muy bonita. Y la muchacha empezó a caminar con los dos monjes. Por allá había una quebrada y la muchacha no sabía nadar. Entonces uno de los monjes cogió y la horqueteó, la levantó. Monseñor sabe que es horqueteo, ¿sí o no? La levantó, ¿sí o no? Cogió y la levantó y empezó a pasar el río. Siguieron caminando, y cuando iban caminando el otro monje le empezó a echar cantaleta y le dijo: usted no debió haber cargado a esa muchacha, hombre. Usted no debió haber cargado, usted no hizo un voto de celibato, usted no hizo un voto de castidad, usted no sabe que se pueden despertar las pasiones, usted tiene que confesarse. Y le echó cantaleta por todo el camino. Cuando llegaron al convento, le volvió a preguntar: ¿usted por qué hizo eso? Y él le dijo: yo le ayudé a esa muchacha y la dejé allá. La cargué un momento y usted la ha venido cargando por todo el camino. Vamos en camino, vamos en camino. Y para que este camino sea un camino maravilloso, somos invitados a soltar. El Papa Francisco, de una manera muy bella, nos invitaba a renunciar a esos esquemas a veces que terminan esclavizándonos, amarrándonos y a abrirnos a propuestas nuevas. Y por eso, con unos oídos y un corazón y una mente en Dios, vamos a permitir que lo que hoy escuchemos nos ayude a soltar para abrirnos a una dinámica nueva. Volvamos al texto bíblico. Dos discípulos van de camino. Miren, amigos, una cosa maravillosa. Ser iglesia es ser en relación con el otro. ¿Qué acabé de decir? Ser iglesia es ser con el otro. Ese camino que están recorriendo estos dos discípulos representa a la iglesia, donde ustedes y yo somos invitados a reconocer en el otro como un compañero de camino. Esta experiencia en soledad es muy aburridora. Por eso entiende uno el Señor cuando mandaba a los discípulos que les decía: vayan de dos en dos.
Es descubrir, queridos amigos, que esto tiene sentido cuando caminamos juntos. ¿Cuándo qué? Y ahorita van a ir entendiendo esa expresión tan bella. Esto tiene sentido cuando caminamos juntos. Estos dos discípulos tienen un norte claro. Ellos no están caminando como locos. Ellos saben para dónde van. Van a un pueblito que se llama Emaús. Y sucede una cosa extraordinaria. También nosotros en la iglesia tenemos un norte claro. También nosotros sabemos hacia dónde caminar y hacia dónde nos dirigimos. Queremos la construcción de una iglesia purificada, de una iglesia renovada, de una iglesia transformada, donde todos tengamos un lugar. Aquí nadie sobra, nadie sobra. Donde todos aprendamos en libertad a conocernos, a querernos y a aceptarnos. Voy a repetir eso. Donde todos aprendamos en libertad, allá desde su parroquia, desde su grupo, desde la Legión de María, desde los proclamadores, desde la catequesis, desde la infancia misionera, allá desde el grupo en el que usted hace parte, allá tenemos que aprender en libertad a conocernos, a querernos y a aceptarnos. Nos cuenta el texto que estos dos discípulos que van hacia Emaús se van alejando de Jerusalén. Y yo quiero que usted caiga en la cuenta de lo que eso significa. Qué peligro tan grande cuando uno en este camino de fe se aparta del templo. Allá en Jerusalén está el gran templo y allá en el templo ellos se encontraban con el Dios de la vida. Qué peligro tan grande, porque ellos van caminando hacia Emaús, pero van dejando atrás Jerusalén. Qué peligro cuando uno se aparta del templo, cuando uno se aparta de Dios. Hay personas expertas en vivir peleándose todo el tiempo con el Señor, haciéndolo culpable de nuestras irresponsabilidades y de nuestras desdichas. Qué peligro tan grande cuando uno se aparta de su palabra y cuando uno se aparta de la Eucaristía. Es un peligro grande, queridos amigos, apartarnos de ese gran ideal. Todos como iglesia, escuchen esto tan hermoso, todos como iglesia somos invitados a participar de lo que Dios nos está pidiendo. Iglesia en comunión, iglesia en participación, iglesia en misión. Pero eso no va a ser posible si nos soltamos de Jesús. Por eso es peligroso cuando aparecen los protagonismos en las parroquias, en los grupos, en nuestra iglesia. Peligrosísimo cuando aparecen las peleas, las envidias, las divisiones. Y quizá esa sea la razón de la tristeza y la decepción de aquellos dos hombres que van por aquel camino. Miren, amigos, una cosa extraordinaria. Maravilloso el que Jesús en su generosidad se ponga a caminar con ellos. Una cosa linda, no estamos solos, no somos personas abandonadas de Dios. Esos que dicen el Señor se olvidó de mí es porque ellos ya se habían olvidado de Dios. Jesús se pone a caminar con ellos. ¿Por qué, Padre? Porque el Señor es el compañero del camino de la vida. El centro es Jesús. ¿Quién es el centro? ¿Quién es el centro? El centro es
es Jesús y necesitamos una iglesia, necesitamos una diócesis, necesitamos una parroquia que reconozca a Jesús haciendo camino sinodal, es decir, Jesús que camina a nuestro lado. Esto sin Jesús no sabe a nada. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Que su trabajo evangelizador fuera sin Jesús, fuera para una persona, fuera para un cura, fuera para un coordinador de grupo. ¡Qué pereza, hombre! Pero no es para ellos. Nuestro trabajo es para el Señor. El Señor es el centro y sin Él esto no tiene sabor. Escúchenme lo que les voy a decir. Qué riesgo tan grande que nosotros en nuestras pastorales iniciemos proyectos al margen de Dios, iniciativas personales, pero sin el Señor. Alguna vez visité a mi obispo, a Monseñor Ricardo, y le dije: Monseñor, es que yo estoy pensando esto. Se paró, me habló durito y me dijo: es que no es lo que tú pienses, es que no es tu plan, es el plan de Dios. Y a veces nosotros, en este camino y en nuestras parroquias, queremos hacer lo que queramos al margen del proyecto del Señor. Es preocupante una parroquia que haga muchas cosas, pero sin Jesús. Podemos hacer muchas cosas, pero sin Jesús lo que hagamos pasará. Movimientos que han alcanzado renombre, pero no en nombre de Dios. Tenemos que estar en comunión, participación y misión. Estos dos hombres, tocados por la palabra del Señor. ¿Ustedes se acuerdan en Semana Santa cuando están predicando las 7 palabras? ¿Cuál es la 5ª palabra? Tengo sed. Y ellos siguen ahí como si nada. ¿Para qué los trajimos? Miren, amigos, tocados por su palabra, le dicen: quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Y va descubriendo uno que la madurez espiritual y eclesial llega cuando somos capaces de darle el lugar primero a Jesús en todos los procesos, en todo lo que hagamos, en todo lo que arranquemos, hasta el punto de decirle: Señor, sin usted esto no funciona, quédese porque lo necesitamos. Esto es una obra de Dios, no es la obra del Padre Freddy, no es la obra del Padre Carlos, no es la obra del Padre Chucho, es la obra de Dios y todo se hace con Él, nada sin Él. ¿Todo qué? Todo con Dios, nada sin Él. Jesús siguió caminando con ellos. Eso es lo que hace el Señor todos los días. Ahorita se me arrimó una señora, estaba con el esposo y me dijo: Padre, yo me levanto con usted. Y le dije: ¿y no se acuesta conmigo? No, Padre. Todo con Dios, me acuesto con Dios, me levanto con Dios. Todo lo hago con Dios. Gracias a la señora que se levanta conmigo ahí, escuchando cositas. Dice la palabra: tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. ¿Qué hizo Jesús ahí? Le celebró la misa. Una cosa de locos, hombre.
la misa. Y nunca se les va a olvidar esto. Por eso amen mucho a sus sacerdotes. Donde hay Eucaristía, hay un camino grande de esperanza. Y todo lo que una persona le pida a Dios en la Eucaristía, Dios se lo va a conceder. Y llegan y le dicen a uno: Padre, dígame una oracioncita, dígame una novenita, dígame de qué santo me pego. Y yo le digo: péguese de la Eucaristía. No puede haber nada más grande que la Eucaristía. Por eso, seguramente aquellos hombres con el corazón destrozado y desesperanzado les celebró la misa. En la Eucaristía uno descubre una gran verdad y nunca se le olvide. Cuando usted esté allá en su parroquia, sentado ahí en la banquita, y ahí está el altar y sale el padre y empieza a celebrar la misa, no se le olvide que en esa mesa todos somos iguales. ¿En esa mesa qué? En esa mesa todos somos iguales. Y miren qué cosa tan especial. En esa mesa todos cabemos. En esa mesa todos cabemos. Ahí cabemos todos. Nadie queda excluido. Todos tenemos un lugar. Los Pedros que niegan, los Judas que traicionan, y también los que mucho aman como Juan. Tenemos un lugar ahí. En la Eucaristía no pueden haber pretensiones ni ambiciones. Y por eso la tentación de los zebedeos de tener puestos allí desaparece. En la Eucaristía compartimos la misma esencia. Allí todos somos lo mismo. Somos los hijos predilectos de Dios. ¿Somos qué? Los hijos predilectos de Dios. Jesús hace un amague como de seguir de largo y entra y se queda con ellos, les celebra la misa y dice la palabra: se les abrieron los ojos. Eso es lo que necesitamos, no se le olvide. Si usted es capaz de entender en este encuentro que hay que abrir los ojos y comprometer el corazón, este encuentro tan bonito y tan bien organizado habrá valido la pena. Se les abrieron los ojos. Una iglesia con los ojos abiertos, capaz de reconocer el mandato del Señor, de leer lo que el Espíritu nos sugiere. Hombres y mujeres de ojos abiertos, capaces de entender la misión desde el servicio y no desde la competencia. Cuando están allá adentro, ellos están emocionados y se van diciendo: ¿oíste, hombre? ¿Vos no sentías que por el camino nos ardía el corazón? ¿Qué era eso, hombre? Les estaba ardiendo el corazón. Y por eso, queridos amigos, el trabajo y compromiso eclesial, lo que usted hace con tanta alegría cuando usted gasta su vida en una parroquia, ese trabajo y compromiso eclesial es sano cuando está centrado en Jesús, cuando está libre de protagonismos, cuando pone a arder el corazón, cuando arde de alegría, cuando arde de gratitud, cuando arde de emoción. Padre, ¿emoción de qué? Emoción de que nosotros tan indignos y el Señor nos haya invitado a ser servidores suyos. Pregunta: ¿de dónde vienen esos dos discípulos? ¿Y para dónde van? Y entonces me dice la palabra que cuando pasó todo eso, les celebró la misa, lo reconocieron, se le abrieron los ojos, les ardía el corazón, ellos se volvieron a Jerusalén. Un trabajo eclesial serio.
un trabajo eclesial serio y comprometido me tiene que llevar a no olvidar de dónde vengo. Hay personas a las que se les olvidó de dónde vienen. Y se nos olvida, queridos amigos, que venimos de Dios, que hemos salido de sus manos. Un trabajo eclesial serio me invita a conservar mis raíces, a ser capaz de regresar a mi iglesia, a mi parroquia, a mi comunidad, a mi diócesis con un corazón transformado y tocado por Dios. Allí, en los lugares donde ustedes sirven, allá hay realidades, y no siempre fáciles, que los están esperando con un corazón transformado y comprometido. Un corazón dócil, un corazón obediente. La muestra más grande de que usted está alineado con el proyecto de Jesús es la obediencia. Un corazón que no está alineado simplemente con un proyecto, sino con una persona que se llama Cristo. Quiero que en este momento le digamos al Señor: que se haga presente en medio de nosotros. Le pidamos al Señor el regalo del Espíritu Santo, para que nosotros entendamos estas palabras, para que entendamos que una persona tocada por el Espíritu Santo desarma el corazón y simplemente se dedica a servir en nombre de Dios. Pero sin el Espíritu Santo aflora la soberbia. Sin el Espíritu Santo nos creemos protagonistas de esta historia. Sin el Espíritu Santo vamos a buscar nuestros propios intereses. Sin el Espíritu Santo en nuestras parroquias y en nuestras comunidades vamos a querer ponernos por encima de los demás. Somos aquellos dos discípulos que van por el camino, haciendo camino sinodal. Pero necesitamos entender eso desde el Espíritu Santo de Dios. Por eso, ahí donde estás, quiero que pidas ese Espíritu para ti, para tu comunidad, tu parroquia, para tu párroco. Pedimos ese Espíritu para nuestro obispo, para nuestra diócesis. ¿Qué dice el Evangelio de aquellos dos discípulos que se acostaron a dormir muy cansados ese día? No dice eso. No dice eso. No, miren lo que dice. Dice que volvieron a Jerusalén y empezaron a predicar. Eso es lo que ustedes van a hacer hoy cuando lleguen a sus parroquias. Volvieron a Jerusalén a contarle al mundo la experiencia que habían tenido de Dios. Y esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión, pero solo se da después de ese encuentro con la persona amada de Jesús. Ustedes son muy especiales. Y la iglesia siempre ha pensado en ustedes, siempre. Y la iglesia ha ido buscando darles un lugar maravilloso. Por eso quiero que entiendan lo que les voy a decir. El Concilio Vaticano II, que le trajo tanta esperanza a la iglesia, donde se abrieron las ventanas y las puertas para que entraran aires nuevos. El Concilio Vaticano II nos invitó a una cosa muy bella que a usted nunca se le va a olvidar.
nos invitó a superar la experiencia de una iglesia piramidal, donde estaba ya el Papa, donde estaban allá los cardenales, donde estaban allá los obispos y los arzobispos, donde estaban los sacerdotes, los diáconos, y allá abajito estaban ustedes, el pueblo, nosotros. Y empieza el Concilio Vaticano II a pensar en nosotros y va a recuperar un título eclesiológico maravilloso que en griego se dice koinonía. ¿Cómo se dice en griego? Y significa comunión. ¿Qué significa? Esa comunión es muy bella, porque ellos fueron capaces de empezar a meditar en el misterio de la Trinidad y dijeron: si a Dios no le gusta estar solo, ¿por qué nosotros estar solitos? Trabajemos juntos. Somos una sola iglesia. Y por eso entendieron una cosa maravillosa. Entendieron que la iglesia está llamada a vivir en la pluralidad de funciones. ¡Qué cosa tan bella! La iglesia está llamada a vivir en la pluralidad de funciones. ¿Qué es eso, Padre? Aquí todos cabemos. Solo entendieron esos obispos. Está llamada a vivir en la corresponsabilidad. ¿Qué es eso, Padre? Aquí todos nos ayudamos, conservando la unidad entre todos sus miembros. Miren el lenguaje tan bonito que se empieza a hablar. No son los padrecitos que están allá, no son los obispos que están allá, somos nosotros con ellos y ellos con nosotros. Y por eso un documento muy precioso del Concilio Vaticano II, que se llama la Lumen Gentium, la luz de las gentes, nos va a mostrar un giro que es llamado el giro copernicano, cuando para darnos a nosotros un lugar en la iglesia va a utilizar una expresión preciosa, la expresión pueblo de Dios. ¿Cuál expresión? La igualdad de todos en la iglesia. ¡Qué cosa tan linda! La igualdad de todos en la iglesia. Por eso desde esa propuesta ya uno nunca podrá escuchar a un sacerdote o a un clérigo que diga: aquí mando yo. Aquí no mando yo, aquí sirvo yo. Y esa luz, esa iluminación preciosa nos la puso el Concilio Vaticano II en el corazón. Somos pueblo elegido, somos pueblo de Dios, somos pueblo pensado, querido, amado por el Señor. Somos nación santa, tierra de su propiedad, somos su heredad. Y miren, queridos amigos, antes de que unos sean clérigos y otros laicos en la iglesia, hay algo más importante. Antes de que unos sean clérigos y otros sean laicos en la iglesia, hay una realidad maravillosa. ¿Cuál, Padre? Que todos somos creyentes. ¿Quién dijo amén? Todos somos creyentes. Es que este es el Padre y este es... No, todos somos creyentes. Somos fruto de esa llamada de Dios por la cual hemos sido constituidos en su pueblo. Y va entendiendo uno, queridos amigos, desde esa posición, cuando el Papa Benedicto XVI es capaz de decir esto: en la iglesia debe reinar el ethos de la igualdad y de la fraternidad. Maravilloso cuando es capaz de decirnos que en el fondo somos invitados a evitar ese lenguaje que minimiza a unos y exalta a otros. Somos hermanos.
somos hermanos y eso es lo más importante. Miren amigos, ustedes estarán preguntando ahí, ¿qué es todo esto que el Padre Freddy nos está diciendo? Y eso, mis queridos amigos, es a lo que nos han invitado hoy a reflexionar, que ustedes tienen ahí en esas cartillitas, que somos una iglesia sinodal, que somos una iglesia sinodal, que somos invitados a caminar todos juntos, que somos invitados ¿a qué? Miren amigos, ese caminar juntos tiene algo maravilloso, tiene algo maravilloso. De ahí nace una invitación maravillosa. ¿Cuál, Padre? Que tenemos que aprender a liberar nuestro trabajo pastoral y nuestra participación en las parroquias de la tentación de la marginación. En la parroquia no cabe alguien que se aísle, que se margine, que quiera trabajar solito. No, nadie tiene por qué quedarse por fuera. Somos parte de un cuerpo y cada uno allí es invitado a ofrecer sus talentos. Entonces, la iglesia ya no nos va a entender a nosotros como cada uno en la individualidad. No, respeta nuestra individualidad, pero la iglesia no puede entender que cada uno esté armando rancho aparte. La iglesia es comunión de hermanos. Qué cosa tan linda. La iglesia es comunión de hermanos que tomaron la decisión de caminar juntos porque así lo quiere el Señor. Cuando estaba estudiando, uno de mis compañeros preguntó: es que yo no quiero al obispo y no pido por él en la misa. Y el profesor en ese momento nos dijo: si no pides por tu obispo, le tienes que poner un interrogante grande a la Eucaristía que estás celebrando. Tan grande la oración por el obispo, que implica la comunión en la iglesia, que es capaz de ponerle un interrogante a lo más sagrado que tenemos. Somos iglesia en comunión y no nos entendemos marginados, no nos entendemos por allá solos, armando rancho aparte. No, en comunión con nuestros párrocos, en comunión con el obispo, en comunión con la iglesia universal, en comunión con el Papa. Hablamos entonces del papel del laico en una iglesia sinodal. Escúcheme lo que le voy a decir. Aprendemos que la sinodalidad es caer en la cuenta de que los laicos, escuchen eso tan bonito, de que los laicos no solo tienen que ser escuchados, los laicos no solo tienen que ser escuchados, sino que también los tenemos que hacer corresponsables en las tomas de decisiones. Tan bonito como en las parroquias, en una mesa nos sentamos en un consejo parroquial y los laicos nos ayudan a iluminar, a tomar discernimiento, a hacer las cosas mejor. Eso es maravilloso porque va a fortalecer el sentido de la comunidad y nos va a ayudar a construir una iglesia más inclusiva y una iglesia más participativa. Padre, usted está hablando mucho, pero yo no entiendo todavía lo que es la sinodalidad. Padre, ¿qué es la sinodalidad? Qué cosa tan linda. Escuchen, la sinodalidad
es un estilo de vida de la iglesia. Tan bonito es, hombre, tan bonito. Es un estilo de vida de la iglesia que enfatiza el caminar juntos. Y esa palabra viene del griego sínodo, caminar juntos. No podemos caminar solos, no. Y entonces va a describir la naturaleza, va a describir lo que es la iglesia como pueblo peregrino de Dios y como pueblo misionero. Alguien me alza la mano y me dice: Padre, ¿por qué no me dice entonces que busca la sinodalidad? Y entonces le respondo que la sinodalidad busca que el creyente tenga una participación viva y activa de la iglesia y en la iglesia. Les pido un favor y me lo hacen. Les pido un favor y me lo hacen. Yo les pregunto, díganme que busca entonces la sinodalidad y ustedes me van a decir eso. Listo, vamos a hacerlo. Que busca entonces la sinodalidad. Se le olvide eso, por favor. Y saben ustedes cuándo van a encontrar ustedes un párroco muy querido, cuando ustedes se acerquen y le digan esto con amor y el párroco los escuche. Cuando ustedes le digan: Padre, yo estuve en la charla del Padre Freddy, pilas pues con esto. Y el Padre querido, noble, le dice: sí, eso es, trabajemos juntos, caminemos juntos, apostémosle juntos a esto. Miren, amigos, ¿qué es lo que estamos buscando con esto? Estamos buscando la comunión. ¿Cómo así, Padre, que la comunión? Sí, estar unidos en una misma fe. Mi profesor de eclesiología en el Seminario Mayor de Medellín, que se llamaba Fernando Bernal, me decía: muchachos, ¿a ustedes no les parece muy lindo que a esta hora estemos celebrando la misma misa en todas las partes del mundo? Que se lean las mismas lecturas, que en toda la Iglesia Católica Universal oremos por el Papa, que los sacerdotes hoy estén vestidos de verde en todas partes. ¿Cómo se llama eso, Padre? Iglesia en comunión. Nosotros no somos unos charlatanes que allí hacen unos una cosa y allí hacen otros otra cosa. Estamos en comunión con el párroco, y en el párroco con el obispo, y en el obispo con el papa. Qué cosa tan bella hoy. ¿Qué buscamos? Buscamos la participación. ¿Qué es eso, Padre? Involucrarse activamente, no de brazos cruzados, no inoperantes, involucrarnos activamente en la vida de la comunidad. Hay un pecado que se llama el pecado de la omisión. Mucha gente no confiesa eso. A veces hay que sacárselos con ganzúa. ¿Y qué es ese pecado, Padre? Es que usted tiene mucho para dar y se lo está guardando. Es que usted tiene talentos y no los está poniendo al servicio de los demás. Es que Dios a usted le regaló una mente amplia y usted no es capaz de poner eso al servicio de la iglesia. Padre, ¿y por qué es pecado de omisión? Porque Dios le va a preguntar a usted por qué lo hizo tan especial y usted se guardó todo eso. Eso es lo que se llama participación. Porque tengo talentos y he sido bendecido, me involucro más en mi parroquia, en mi diócesis, en mi iglesia. ¿Qué buscamos, Padre? Buscamos la misión, llevar el amor de Dios al mundo entero. Que buscamos es que la iglesia sea más corresponsable y, como decía el Papa Francisco, una iglesia más en salida. Amigos,
en un encuentro maravilloso que el Papa Francisco tuvo en Ucrania, cuando estaba hablando de la sinodalidad. Pregunta, ¿qué es sinodalidad? Caminar. Voy a decirlo otra vez, ¿qué es sinodalidad? No podemos caminar solitos, no podemos caminar solitos. El Papa Francisco en Ucrania, hablando de la sinodalidad, decía: ser iglesia es ser comunidad que camina junta. Miren, amigos, un sacerdote que logre eso, que su comunidad camine juntica. Y no significa caminar haciendo fila, no. Significa que su corazón está alineado al de Jesús. Y cuando el corazón de una persona está alineado al de Jesús, uno es capaz de caminar en obediencia, y eso es caminar juntos. Decía el Papa Francisco: no es suficiente tener un sínodo. No es suficiente tener un sínodo, es necesario ser sínodo. Qué cosa tan bella, ¿no? Hay que ser sínodo, es decir, hay que estar dispuestos a caminar, a hacer camino con el otro. El Papa, con una mente abierta, decía: para ello es necesario un diálogo, un intercambio entre los pastores y los fieles. Yo tengo varias cositas para decirles, pero remato con esto. Los sacerdotes, los que estamos aquí, estamos listos para entender esto. Y más cuando tenemos un obispo de mente abierta y tan querido. Los sacerdotes estamos listos para entender esto, que hay que caminar junticos, que tenemos que bajarnos un poquitico del parapeto donde nos subieron. ¿Usted me escuchó eso que yo le dije? Parapeto. Nada mejor que estar con el pueblo. Y en palabras del Papa Francisco, qué bueno es oler a oveja. Pero también, escúchenme, con esto termino. Aquí es necesario un pueblo dócil. Es necesario un pueblo dócil, una comunidad dócil, libre de pretensiones, respetuosa de los roles, abierta a las inspiraciones del Espíritu. Un pueblo que supere la tentación del atropello y de la suplantación. Todos somos llamados a servir sin cartones, sin títulos, sin diplomas que hagan sentir al otro disminuido. Nunca van a olvidar esto que les voy a decir. El único diploma que hay que exhibir es el del bautismo, que nos pone a todos en el mismo lugar. Digamos amén. El único diploma que hay que exhibir es el del bautismo, que nos pone a todos en el mismo lugar. Este tema, queridos amigos, que nos plantea la palabra de Dios, que es el tema de las divisiones, de las fracturas familiares, de las rupturas en el hogar. Ese tema de la división es un tema que, si nosotros le prestáramos atención, seríamos capaces de atinar mejor en la solución.
Porque cuando uno mira esas familias divididas, esos matrimonios separados, esos hijos que no se hablan, esas familias peleándose por todo, uno tiene que caer en la cuenta inmediatamente, incluso, queridos amigos, desde lo psicológico, que las divisiones que se dan afuera son un reflejo de las divisiones y fracturas que hay adentro. Y entonces, si una persona es estratega y es capaz de pensar en su felicidad, en su proyecto de vida, esa persona es capaz de empezar a construirse desde adentro para que lo de adentro se proyecte y se refleje hacia afuera. Porque me quiero y porque me importo, entonces yo me presto atención. Y soy capaz de empezar a sanar mis heridas, mis fracturas internas. Muchos de nosotros no tenemos la culpa de esas heridas, de esas fracturas, de esos baches. Y sin embargo, no siendo culpables de esas cosas, si somos responsables de nuestra sanación interior. Por eso la palabra de Dios, amigos, es extraordinaria. Porque la palabra de Dios siempre nos va a llevar a buscar esa sanación en el alma y en el cuerpo. Porque es la manera como trabajaba Jesús. Es la manera como el Señor buscaba salvarnos, no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Quiero entonces proponerles 3 ideas que pienso que nos pueden ayudar. La primera idea: San Pablo, un tipo con una imaginación increíble, pensando en el reino de los cielos y pensando en la salvación, se le ocurre un día pensar la vida como una carrera. Y entonces nos va a decir que nosotros somos unos atletas y que estamos listos en el estadio de la vida para correr. Padre, tan bonito eso que dice San Pablo, hombre. Pero si es tan bonito y la vida es una carrera, usted, Padre, ¿por qué no nos dice de qué manera hacer esa carrera más amable? ¿De qué manera hacer esa carrera por la vida más grata? ¿De qué manera hacer esa carrera por la vida más agradable? Y entonces San Pablo nos responde esa pregunta: si quieres que la carrera de tu vida por la vida sea así, entonces quítese lo que le estorba y el pecado que te está atando. Amigos, ¿qué es San Pablo? Es un profeta, es un apóstol de Dios, es un hombre que pone en el ruedo de la vida el querer de Dios. Entonces es la palabra de Dios. Y mire lo que el Señor me está diciendo: a nosotros que somos felices echándonos encima cosas, a nosotros que somos felices metiéndonos en la vida de todo mundo y abrazando las situaciones de los otros como si fueran nuestras propias situaciones. Hay personas que tienen vocación de Mesías, que se creen salvadores del mundo. El Mesías solamente es uno, recuérdelo y no se le olvide, se llama Jesús. Usted no es Mesías. Y entonces San Pablo nos dice: ¿quieren que la carrera de la vida de ustedes sea muy especial? Sí, San Pablo. Entonces quítense lo que les estorba. No se echen encima lo que no tienen que cargar. Y luego va a aclararnos eso. Hay una cosa que pesa mucho: es el pecado que nos ata. Suelten el pecado. Pónganse a pensar el pecado más grave que ustedes tienen y yo voy a pensar en el mío. Si no tuviéramos ese pecado, nosotros seríamos más felices. Pónganse a pensar, y es verdad, porque el pecado esclaviza, porque el pecado aliena, porque el pecado somete, porque el pecado nos roba la libertad, porque el pecado tiene una cosa terrible, y es que camina de la mano de la conciencia que nos está acusando y recordando que estamos obrando mal.
Pero póngase a pensar usted que no tiene ese pecado, tiene por delante un camino para que su carrera sea feliz. Por eso muchos de los obstáculos que nosotros encontramos en el camino son sencillamente el resultado de esa vida de pecado y de esa vida de esclavos que elegimos. Quiero una vida tranquila. Suelte lo que no le sirve, lo que le está estorbando. Quiere una vida en paz. Empiece a contrarrestar sus pecados y usted se dará cuenta cómo ese camino es un camino que se hace llevadero. Me llama la atención lo que dice después: corramos en la carrera que nos toca. Algunos están corriendo desde determinado lugar. Alguno está corriendo desde su hogar como esposo, como esposa. Otro está corriendo desde su empresa gerenciando un gran proyecto. Otro está corriendo desde cualquier parte, desde cualquier circunstancia. Pero donde usted esté corriendo, corra bien. No se trata de competir. Es que San Pablo no dice corra y deje botado a todo mundo. No, San Pablo no nos dice eso. Corra bien, y la mejor manera para correr es soltando lo que nos estorba y dejando a un lado el pecado que nos ata. Qué rico traer esas palabras a la casa. Usted se imagina una familia corriendo de esta manera, una familia viviendo más tranquila y en libertad, una familia sin nada que los frene y los obstaculice, una familia donde construyan la unidad desde el aprender a renunciar a esas minucias que a veces terminan robándonos la unidad y la paz. Sería extraordinario soltar lo que nos estorba y dejar a un lado el pecado que nos ata y correr la carrera que nos toca. Es esa carrera por la que le va a preguntar el Señor. Es esa carrera en la cual usted se sentirá confrontado delante de Dios. Pregunta: ¿cómo estás corriendo tu carrera? Alguna persona me dice: padre, pero es que este camino de la vida es muy difícil, hombre. Yo a veces siento, padre, que solo no soy capaz. Es que este camino tan lleno de tentaciones y tan lleno de pruebas. Padre, esta vida no es fácil para vivirla. Si San Pablo dice que es como una carrera, dígame, padre, ¿yo qué ayuda tengo para el camino? Y entonces el mismo San Pablo nos responde: si quieres correr bien tu carrera, debes tener los ojos fijos en el Señor. Oiga eso, qué tan lindo, qué cosa tan bella. No aparte la mirada de Dios, con los ojos puestos en el Señor. Cuando una persona quiere llegar a algún lugar, especialmente los pilotos, los helicópteros, los aviones, reciben unas coordenadas para que lleguen y aterricen al lugar que es. Mire, San Pablo nos da las coordenadas para que la carrera sea como es, donde es y con quién es. Mire las coordenadas: los ojos fijos en el Señor, en Jesús, que renunciando al gozo inmediato soportó la cruz y que está sentado al lado de Dios. Esas son las coordenadas. Es como una adivinanza. A ver, dígame esto, dígame esto. ¿Quién cargó la cruz? ¿Ustedes qué me dicen? Jesús. ¿Quién está sentado a la derecha de Dios? Jesús. Entonces San Pablo nos da las coordenadas para que usted no ponga los ojos en cualquiera. Es que esa es una tentación muy grave. Yo pasar por la vida fijando la mirada en otro mortal. Yo pasando la vida poniendo mi mirada en alguien que en vez de liberarme me ata. Yo paso mi camino por la vida poniendo la mirada en cosas que terminan esclavizándome el corazón. Y dice San Pablo, ahí les va la pista: cargó la cruz y está sentado a la derecha de Dios. ¿Y para qué la pista, Padre? Para que usted aterrice donde es y su carrera sea una carrera que lo lleve a Dios, con la mirada y los ojos puestos en el Señor. Todo lo que usted haga, hágalo mirándolo a Él. Todo lo que emprenda, hágalo mirándolo a Él. Todo lo que usted haga, mírelo a Él.
mírelo a Él. Va a emprender un negocio, mírelo a Él. Se va de viaje, mírelo a Él. Está en su empresa gerenciando, mírelo a Él. Está sentado en la mesa de su casa con sus hijos, mírelo a Él. No le tape el rostro, no le ponga un velito, mírelo a Él. Y mirándolo a Él, usted tendrá claridad en el camino. Vámonos para el Evangelio y con esto termino. Padre, tan bacano eso que usted dice, hombre, tan bonito, pero dígame cómo empiezo. Y dice el Evangelio de Lucas, empiece declarándose la guerra a usted mismo. Miren, queridos amigos, cómo Jesús nos dice unas palabras que son supremamente extrañas. Yo no he venido a traer, dice el Señor, paz, he venido a traer división. Y entonces es el Señor declarándonos la guerra, poniéndonos en jaque, confrontándonos, porque pareciera que fuera la única forma que volviendo a nuestro interior, revisando nuestro interior, peleando con nuestro pecado, peleando con nuestros apegos, peleando con nuestras miserias, nosotros sintiéramos la alegría de una batalla bien librada. Eso significa eso, queridos amigos. Y a veces para enfocarnos y encontrar el camino necesitamos hacernos la guerra. Por eso es maravilloso entender siempre, y se los he repetido muchas veces, cómo trabaja Dios. Dios trabaja sacudiéndonos el piso. Dios trabaja moviendo nuestras seguridades. Dios trabaja zarandeándonos para que entendamos en medio de lo que el Señor revuelca la necesidad de volver a construir la vida. Cierre sus ojos un momentico, por favor. Con sus ojos cerrados. No le dé miedo revisar la carrera de su vida. No le dé miedo usted como pareja y con su esposo y su esposa revisar cómo va esa carrera del matrimonio. No le dé miedo revisar cómo va la carrera con sus hijos. Y algunos tristemente tienen que reconocer que están corriendo habiendo dejado de mirar a Dios. Algunos tienen que reconocer que esa carrera por la vida es una carrera rutinaria, llena de fatigas, de cansancios. A veces la vida en la casa es como una montaña rusa de emociones, a veces muy bien, a veces muy mal. Padre, ¿y qué hacemos? Declárese la guerra. No le estoy diciendo que le declare la guerra al otro, no. Declárese la guerra a usted mismo, violéntese. Reconozcan usted su maldad, su pecado, sus heridas, sus fracturas, sus iniquidades. Reconozca que el problema no siempre está hacia afuera, en los otros. A veces el problema somos nosotros mismos con nuestras heridas, que llegamos a declararle la guerra a todo mundo y a poner una bandera, a levantar una bandera, a izar una bandera donde no lo debemos hacer. La única bandera que usted tiene que levantar es la de Dios, que le recuerde que hay un hombre creyente. Señor Jesús, en esta noche te entrego mi familia, te entrego mi hogar, mi matrimonio, mi noviazgo, y te pido la gracia de hacernos la guerra, pero la que viene de ti, la que es fuego, que quema, que devora y que purifica. Hacernos la guerra para encontrar el camino de la paz. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos para que hagas con nosotros lo que tú quieras. Digan conmigo, amén.